Ok, vamos a seguir este día con la ponencia Impuestos al carbono o mercado de emisiones. ¿Sí? Para esto contamos con la presentación de Carlos Muñoz Piña. Carlos Muñoz Piña es director de investigación e integridad de datos en la Oficina Global, apoyando a todos los programas, centros y oficinas internacionales para lograr la misión. Cuéntalo, cámbielo y escálelo. Su trabajo consiste en ayudar a impulsar las preguntas de investigación en todas las actividades de la World Resource Institute, garantizando que se sigan metodologías sólidas y que las conclusiones y recomendaciones sean relevantes y adecuadas para la audiencia. Carlos trabajó como investigador y director en centros de investigación gubernamentales y académicos en México, Reino Unido y California, enfocándose en el diseño y evaluación de instrumentos económicos para la protección ambiental, entre otros en los temas de bosques, agua, energía, pesca, economía circular y cambio climático. El doctor Muñoz Piña estudió economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Tiene una maestría en ciencias en economía ambiental de la University College London y un doctorado en economía de recursos de la Universidad de California, Berkeley. Carlos vive en la Ciudad de México y Washington, D.C., cuidando a sus hijos Ana Clara, Carlos Ernesto y Sebastián. Carlos, Muy muchas bien, gracias por acompañarnos. Perfecto, gracias. Muy bien, pues gracias por invitarme. La Ibero siempre es un gran lugar. En el 2012 fui profesor visitante acá, entonces tengo muy buenos recuerdos de cómo van. Y también pensando en el 2012, estoy pensando que este arco de ambición para alcanzar, para cumplir con las metas de París, es un reto grande en términos de reducciones agregadas. Como ustedes saben, el Acuerdo de París está basado en ir pasando el sombrero y decirle a cada país, ¿tú cuánto vas a dar? ¿Cuánto va a aportar cada país para reducir sus emisiones hacia el 2030 y después hacia el 2050? Sustituyó los acuerdos previos de cambio climático que casi que querían repartir cuánto tenía que recortar cada país, una especie de algo muy organizado en el cual los países más ricos tenían que hacer los recortes principales y los países de ingresos medios y bajos ninguno. Pero como se pueden imaginar, China, la India, México, Brasil, países de economías muy grandes de bajos ingresos per cápita o economías medianas con ingresos medios per cápita iban a ser muy importantes porque por más que Estados Unidos, Japón, la OCDE, el resto de la OCDE, la Unión Europea reducieran sus emisiones a la velocidad a la que estaban creciendo las emisiones de China, la India, México, Brasil, iba a ser imposible. Íbamos a no poder controlar la cantidad de emisiones y por lo tanto estar en un escenario de más de 2 o 3 grados centígrados. Entonces, estamos ahorita a la mitad de ese arco de ambición y en el 2023 lo que tenemos es un Global Stocktake, que básicamente se trata de llegar a hacer las cuentas. ¿Cómo vamos? Todo lo que dijimos que íbamos a poner, primero se está poniendo, están cada quien reduciendo lo que prometieron y después pues vamos a hacer las cuentas para ver si el presupuesto climático, es decir, lo que la humanidad puede vertir más de gases de efecto invernadero a la atmósfera, será suficiente para evitar cambio climático catastrófico o no. Es decir, hacer las cuentas para renovar la ambición, es decir, tenemos que llegar a más. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Bueno, en el 2050 la idea es, bueno, queremos llegar a carbono cero, a decir que la humanidad ya no va a emitir más en términos netos. Todo lo que se emita será capturado por bosques y selvas y otros ecosistemas en crecimiento y entonces lograremos estabilizar el clima hacia la segunda mitad del siglo. En esa clave, en todo ese arco de ambición y las reducciones que cada país tiene que ir haciendo, se comunican, se revisan mutuamente las cuentas para que vayan bien, pero la pieza clave son las contribuciones nacionalmente determinadas. Así es que si yo les preguntara a ustedes cuánto prometió México que iba a reducir sus gases de efecto invernadero para el 2030, ¿qué me dirían? ¿Algún número por allá? ¿Alguna cosa vista en clase? ¿Una idea de cómo cuánto? Porque son importantes, son las promesas de México hacia eso, ¿sí? Allá en medio. Como por ahí de 30%. Bien, pues vamos a revisar qué es lo que estaba. ¿Algo más? ¿Quién da más? ¿Como el 50? Pues estamos pensando 20-50, queremos reducir la mitad, queremos reducir una tercera parte. Vamos a ver cuáles son las cuentas de la promesa que hicimos dentro de el Acuerdo de París y cómo vamos avanzando hacia la mitad del siglo. Muy bien. Y la diferencia entre esas dos respuestas una es la respuesta de la promesa al 2030 y la otra es hacia la mitad del siglo, el de largo plazo. Bueno,
pero vamos a ver en esta gráfica cómo se ve. La línea negra es cómo van las emisiones del planeta. Y esto es una fotografía tomada antes de la pandemia. Entonces, estamos en la línea negra avanzando hacia los 2020, la cantidad de emisiones totales medidas en gigatoneladas de CO2 y pues se va hacia arriba. Entonces, ¿cómo pensamos que vamos a eventualmente llegar a un tope, empezar a bajar como planeta y luego llegar a emisiones cero? Si tenemos 50, 60 gigatoneladas emitidas cada año. La tendencia va hacia arriba y si ven la línea azul proyectada, es por dónde iríamos si seguimos las cosas como van. Inclusive, la línea azul, la parte baja de la línea azul es si todos los países que prometieron que iban a reducir sus emisiones lo cumplieran. Eso, hacia el 2030, está difícilmente diciendo que hemos bajado. O sea, seguiríamos emitiendo y el calentamiento seguiría presionando hacia arriba. Las dos líneas de el área sombreada verde y el área sombreada amarilla es qué es lo que tendría que pasar para que no rebasáramos el 1,5 grados de calentamiento global o los 2 grados de calentamiento global. Y la primera, la línea verde, se ve como que dentro de muy poco, casi alrededor de esta época, ya tendría las emisiones del planeta que empezar a bajar en total, como que llegáramos a un punto de inflexión. La sombra no se alcanza muy bien, pero entre lo verde, la línea verde y la sombra azul estarían las emisiones que nos darían 2 grados centígrados, que esa es la meta más realista que estamos viendo ahora. 1,5 como la meta deseable, 2 grados dentro del Acuerdo de París es por abajo de los 2 grados, idealmente cerca de 1,5. Pero, para que vean, está muy exigente. Tendría que haber un cambio muy rápido en todas las economías. Vamos a ver qué prometió México en el 2020, en su promesa, en su contribución nacionalmente determinada. Y la idea de nacionalmente determinada es esta idea de que pasas el sombrero. Tú determinas nacionalmente cuánto va a ser en solidaridad con el resto del planeta, de acuerdo a tus circunstancias económicas y sociales, pero lo determinas independientemente de todos los demás. Entonces, hasta allá abajo, a la derecha, pueden ver que México prometió un 22% de reducción, pero es un 22% sobre lo que hubiéramos tenido para el 2030. Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto hubiéramos tenido para el 2030? El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, parte de la Semarnat y el Gobierno Federal de México, tenía esa proyección. Las primeras 4 columnas son esa proyección. México estaba emitiendo en 2013, antes del 2015, cuando todo el mundo hace sus cuentas, es como el año base para empezar a hacer las cuentas, 709 megatoneladas. Se calculaba, íbamos a estar en 804, luego 900 para el 2025, llegar a 991, casi 1,000 megatoneladas, casi 1 gigatonelada de las 60 del planeta, y lo estaremos llegando hacia el 2030. Y la idea es, no, vamos a estar por abajo, no vamos a estar en 991, estamos prometiendo 773. Se prometió para la primera contribución nacionalmente determinada y su actualización al 2020, que tendríamos solo 773, es decir, una reducción de 22% para eso. Ahora, cuando la compañera dijo, no, yo oí un número más cercano a 30, ¿por qué nos está diciendo el profesor que son 22? Porque 22 era la promesa como estaba en la actualización de 2020. En 2023, como resultado de un diálogo México-Estados Unidos con la visita del enviado del presidente Biden sobre temas de cambio climático, el gobierno federal negoció una mayor ambición, cerca de 35%, basado en apoyo para que CFE fuera más verde y otros apoyos no determinados, pero la idea era que una promesa de aumentar la emisión hacia 35. Tenemos ese 22 y aquí viene la parte de precios al carbono. Pero antes, déjenme nada más, checamos cómo estamos de tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos para una media hora más? Media hora más. Listo. Bueno, si yo les dijera, ¿cómo le harían para reducir 22% o 30% las emisiones de México? Una de las primeras ideas para eso es empezarlo a hacer con señales de precios. ¿Por qué? Porque las señales de precios llegan a toda la economía. Si y la teoría dice, si algo es más caro, vas a tender a ahorrar. Y harás algunos ahorros en el corto plazo y en el mediano plazo tendrás el equipo, cambiarás el automóvil, cambiarás la fábrica, de tal manera que emita menos en total y por lo tanto contamine menos. Esa idea que son
señales independientes, descentralizadas, se mandan y cada hogar reacciona por separado, cada empresa reacciona por separado de la mejor manera en términos de ganancias, de términos de producto, lo que más le convenga, recibiendo la señal de precios y reacciona. Y eso funciona, en teoría funciona y vamos a ver dentro de la siguiente media hora si funcionó o no, si efectivamente el subir el precio del carbono hizo el cambio. Y nuestra historia va a comenzar con los 2000, cuando teníamos en México muchos subsidios a la gasolina. Si es que, primero, ¿a cuánto estaba la gasolina cuando entraron ustedes a la Ibero? Levanten la mano sin micrófono, nada más díganme. 17 pesos. Alguien que entró más recientemente dice igual. 20 por allá, 17 por allá. Muy bien. Cuando ustedes estaban en la preparatoria, no necesitan el micrófono, cuando entraron a la preparatoria, ¿cuánto estaba la gasolina? 15. ¿Cuánto? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Usted, profesor, me va a decir cuánto, 6 pesos cuando entró a la preparatoria. Hace mucho tiempo. Bueno, estábamos en 12, 15. Cuando ustedes, la primera vez que vieron el precio de la gasolina, vamos a pensar en secundaria, cuando se dieron cuenta de que, el tanque, ¿cuánto se acuerdan? 11, 12. La primera vez que vieron un tanque dijeron, es eso, ¿no? Y 10, 11 pesos. Y los estaban llevando y seguramente empezaron a decir qué cara está la gasolina desde ese entonces. Y piensen esto, si yo les dijera, ustedes estaban como 10, 11 pesos y ahorita están pagando como 20. Si yo les dijera, ¿cuál sería su reacción si el precio de la gasolina fuera 30 pesos? ¿Qué me dirían? Las caras de susto de todos ustedes me hubiera gustado reflejarlas. Pero, ¿qué harían? ¿Qué harían diferente si la gasolina valiera 30 pesos ahorita? Carpool, ¿qué más? Transporte público. ¿Quién se va? Levante la mano, ¿quién va en el Iberobús? Bien, muy bien. Y eso con la gasolina a 20 pesos. Si estuviera a 10 pesos, habría menos gente, ¿no? ¿Quién sabe? Esta idea de que la gente reacciona ante los precios y que los hemos visto pasar de 10 a 15, 17, 20, que estamos ahora, o 22, que estaríamos, esa señal de precios es la que genera cambios para tomar el Iberobús, para tener auto más eficiente. Ahora, levanten la mano quién entre sus familia y amigos cercanos ya ha visto un auto híbrido, ya tienen un auto híbrido. Híjole, casi 3/4 partes. Ahora, auto eléctrico, una 10ª parte. Muy bien, entonces esto que estamos viendo, esta pequeña transformación en la cual, si yo les hubiera dicho quién tenía un auto eléctrico híbrido cuando estaban entrando al Ibero o cuando estaban en la preparatoria, sería un porcentaje mucho menor. Vean cómo ahorita estamos 50% híbrido, 50% combustibles fósiles y con un ya empezando a pintar un 10, un 5% de autos eléctricos. Esta idea del cambio tecnológico gradual por decisiones descentralizadas es una combinación de una mano que empuja la tecnología y una mano invisible que jala, que sería el mercado, y una mano invisible ayudada por los impuestos al carbono, que sería esto. De esos 20 pesos de gasolina, muy probablemente 4 o 5 en años recientes son parte del impuesto, parte de la reducción de subsidios. Muy bien, pues estamos en esto y lo que tenemos son el impuesto como una señal, se fija en la externalidad, eleva el precio de los combustibles fósiles y genera un incentivo a ahorrar, a cambiar equipo o a hacer cosas diferentes, irse en el Iberobús o comprar un auto eléctrico o uno híbrido. Y por otro lado, tenemos otra forma de que aparezcan los precios, que son el comercio de emisiones. El comercio de emisiones es básicamente ponerle un tope a las emisiones totales y decir, estas son la cantidad de fichas que puede haber, pueden comerciarla entre ustedes, empresas, y en ese comercio de las fichas, de las asignaciones de emisión, saldrá un precio en el mercado secundario. Por ejemplo, si tenemos todas las fábricas, tenemos todas las cementeras y todas las acereras, y les decimos, de tus megatoneladas que emitas cada año en México, tienes que emitir estas nada más y recortarle un 10% porque tenemos que llegar a ese 22% de reducción. ¿Qué pasaría? Algunas de las empresas dirían, voy a cambiar mi tecnología para ahorrar mucho más. Voy a cambiar a arco eléctrico, voy a empezar a derretir
los fierros utilizando una nueva tecnología y con eso voy a estar ahorrando un 20%. Otra empresa dice, no, yo no puedo hacer nada, me saldría carísimo el cemento, no puedo meterle biocombustibles todavía, no me va a quedar bien. Y entonces, entre una que reduce 20% y una que necesita reducir 10%, pero no puede hacer nada, comercian entre sí, se ponen de acuerdo en, mira, yo te paso 10 puntos porcentuales de mi reducción, que no tengo que hacer, no tengo que llegar a 20, tengo solo que llegar a 10. Te paso esos 10 y tú me las compras a algo. ¿A cuánto me los pagas? Transfíreme algo, que sean 10, 20 dólares por tonelada, me sirve o no, dependiendo la escala. Con eso alcanzo a pagar parte de mi equipo que derrite con electricidad el fierro y ya con eso ya funciona. Esa idea de estar comerciando hace que surja un precio al carbono. Entonces vean que tenemos dos cosas, un impuesto al carbono directo, una idea vas a pagar 1, 2, 3 pesos por litro de combustible fósil o por tonelada de carbón mineral, y algo en el cual al comerciar las asignaciones de emisiones de los topes surge un precio, y ese precio es tan importante como el impuesto, porque lo tomas en cuenta. Llega la gerente y dice, vamos a cambiar de tecnología, nos sale muy caro, te podemos pedir un crédito, lo recuperamos en 10 años, pero mira, si podemos vender lo que nos sobra, lo recuperamos en 5 años y financieramente es más fácil. Esta idea de tomas en cuenta el precio que emerge en el mercado, el precio en el impuesto para tus decisiones cotidianas y de mediano plazo, es una de las hipótesis. Ahora, ¿cuánto cobrar? Es una pregunta que tiene dos aristas, porque si yo pongo un tope, el precio sale solo del comercio. Si se pone un impuesto, si un gobierno pone un impuesto, tiene que decidir, van a ser cuántos dólares por tonelada. Esa decisión tendría que estar basado en las metas que quieres alcanzar y en el daño ambiental que está pasando. Así es que veamos primero la parte del daño. ¿Cuánto daño está haciendo una tonelada de emisión? ¿Cuánto daño está haciendo un litro de combustible de diésel o de gasolina o una tonelada de carbón que está siendo quemada? Y del lado derecho alcanzan a ver ustedes el daño de la contaminación local. En Ciudad de México, en un estudio de finales de la primera década de los 2000, los cálculos iban de que en Estados Unidos cerca de 2 pesos por litro de contaminación local, de daños a la salud causados por que se contamina el aire, por la quema de combustibles fósiles, cerca de 2 pesos. En México el nivel de contaminación era mayor y el cálculo en otro estudio era alrededor de 4 pesos por litro de daños a la salud generalizado, porque eso eleva las partes por millón de partículas suspendidas, eso afecta a los pulmones, que hace que un mayor porcentaje de la gente tenga problemas respiratorios, acabe en hospitales y esté gastando. Ese cálculo del impacto en la salud traducido a cada litro se convertía en algo así. La congestión automotriz, el tráfico que hay y la cantidad de accidentes, cada uno de ellos tiene un valor. Esos son el efecto de la contaminación local. Y ahora, el efecto de cambio climático es eso, pero a un plazo mucho más grande, porque si hay más sequías o hay huracanes más frecuentes o más fuertes en el futuro, ¿cómo llevamos esas cuentas? Pues los ejercicios de hacer la cuenta del daño futuro, los próximos 10, 20, 30 años de cambio climático, dividido por la cantidad de emisiones que van a dar a la atmósfera, le llaman el Social Cost of Carbon, los ejercicios de costo social del carbono. Y tienen ustedes en la parte inferior izquierda de su pantalla 2 cálculos. El primero hecho a la mitad de la década pasada, 2013, y el último en el 2022. La primera nos dice, si tenemos una tasa de descuento, ¿y por qué la tasa de descuento es tan importante en este caso? Porque lo que pase dentro de 20, 30, 40 años tiene que ser traído a valor presente, al número actual. Ese lo que nos dice es, estamos alrededor de $12 por tonelada de CO2. Y ya el cálculo en 2022 es no, con las nuevas estimaciones estamos mucho más cerca de $80 por tonelada de CO2. Internalizar las externalidades sería cada persona, cada fábrica que va a utilizar una tonelada de carbón mineral y va a estar generando una tonelada y tantos de CO2 el momento que la queme, tendría que estar pagando no solo el costo de ese carbón,
de sacarlo de la mina, de transportarlo, sino el costo que le va a hacer al resto del planeta. Y ese número está alrededor de 38, 58 dólares por esa tonelada. ¿Qué significa? Vamos a ver cómo estarían. Si yo les pongo aquí una gráfica en la cual les digo, nuestra meta 2024, nuestra meta 2030 fuera esa raya, y en el eje horizontal lo que estamos viendo es la cantidad de emisiones, habría dos formas de controlarlo. Recuerdan que estamos hablando de precios al carbono y para qué nos sirve. Para cumplir nuestras metas ambientales. Si ponemos las metas ambientales y ven el punto A, dirían, pues dado la demanda de combustibles fósiles, la demanda de emisiones, una demanda indirecta, porque tú demandas la energía, pero indirectamente generas las emisiones, pondrías esa y tendríamos un precio 1. Ese debería ser el impuesto óptimo a ponerle. ¿Cuánto debe ser? Bueno, el que sea suficiente para llevarnos a la meta. Pero también podemos hacerlo al revés y poner la meta y decir, esta es la cantidad de asignaciones, de fichas que le damos a todas las empresas y tienen que cumplir y repartírselas entre ellas. Esa idea de que haya un tope total, es decir, el planeta no se puede calentar más de este grado. México dijo que debe emitir tantas megatoneladas para el 2030, aquí están, nadie puede emitir más. Quien quiere usarla tiene que comprar a alguien más y empiecen a reducir. Porque si empieza a crecer la producción y hay una demanda de 10% más cemento para construir la nueva Ibero o 10% más de acero para construir los nuevos edificios, ese va a ser más producción y va a necesitar tener la misma, mayor cantidad de acero, mayor cantidad de cemento y mayor cantidad de automóviles por unas menores emisiones totales. La mayor cantidad de viajes que se van a hacer en el 2030 con menores emisiones totales. Y la imagen de autos eléctricos híbridos hace mucho sentido porque si va a haber más viajes en el futuro, la única manera que tengamos más viajes y las mismas o menores emisiones sería si el auto es híbrido. Y si queremos que sea cero, tendría que ser un auto eléctrico porque serían los mismos kilómetros, la misma cantidad de viajes y no. El porcentaje de autos eléctricos tendría que ir creciendo para que crezcan la cantidad de viajes, que crezca la economía sin estar revisando el límite planetario. Ponemos un precio o ponemos una cantidad, son dos maneras equivalentes de hacerlo, excepto que en el largo plazo no sabemos cómo va a ser la tecnología. No sabemos si los autos eléctricos, que ahorita valen casi el doble de uno a combustibles fósiles, van a valer solamente 20% más, 10% más. Va a bajar el costo de los paneles solares. Como no sabemos qué es lo que va a pasar, si usamos precio, decimos, todo el mundo tiene que estar pagando $20 la tonelada de CO2 directa o indirectamente y vamos a ver qué nos da la tecnología de reducciones. O tenemos que alcanzar esta reducción de emisiones. Si la tecnología está bien, se hará un bajo costo, pero si la tecnología no está llegando, tendrá un costo más alto. Lo que les voy a platicar en los siguientes 15 minutos va a ser sobre qué pasó en México con este paso de los 10 pesos por gasolina que vieron cuando estaban en la preparatoria o en la secundaria, los 15 pesos en la preparatoria y los 20 pesos de ahora. Esta idea de cómo pasamos de precios negativos al carbono a precios positivos al carbono es una historia que le tomó a México 10 años. Le tomó a México 10 años de política fiscal, de política ambiental para movernos hacia allá. Y al principio, en el 2008, estábamos pagando cerca de 1.8% del PIB en subsidios. Es decir, se estaban subsidiando que por cada litro de gasolina, por esos 10 pesos que estaban pagando, realmente esa gasolina costaba 12 pesos, 13 pesos, pero el gobierno la subsidiaba para que no hubiera tanta presión de, uy, la gasolina está subiendo mucho. Y pasamos hasta el 2018 ya tener ahora cerca del 1.6% de la recaudación, y eso se ha mantenido con el tiempo, de impuestos de la gasolina. Entonces, a través de los impuestos de la gasolina hay más recaudación, más ingresos públicos para gastar en bienes, en inversión pública, etcétera, y ha sido a través de del precio del carbono, un precio indirecto al carbono. ¿Por qué México tenía tantos subsidios? Porque había gran sensibilidad política a que no subieran los precios y por otro lado porque Pemex controlaba y el gobierno controlaba los precios a consumidores. Entonces el gobierno era responsable y el gobierno se llevaba la culpa o el premio de que la gasolina fuera cara o barata. Y
durante mucho tiempo el precio de la gasolina internacional, esa línea azul, la línea roja, el precio en México, todo lo que venden en lo verde era la diferencia, el impuesto que nos estábamos llevando. Pero hacia el 2006, 2008, cuando empieza a subir, el precio internacional de la gasolina, el precio en rojo, el precio de la costa del Golfo, que es el precio al cual se compra y se vende la gasolina, empezó a rebasar el precio en México, la línea azul. Y eso nos mandó a una sección de subsidios. Todo lo que ven en la área abajo de la línea roja era ese 1.8% de subsidios. Y había dos formas de hacerlo, como lo hizo Venezuela o Irán, en el cual los quitaron de súbito y se volvió un gasolinazo, o como lo decidió hacer México, hacerlo gradualmente, subir 10 centavos cada mes la gasolina poco a poco para que fuera fácil adaptarse a ese cambio, para que no se sintiera tan brusco, para que las empresas y los hogares se fueran adaptando poco a poco y eso nos permitiera. Pero aún así, el subsidio creció, el precio internacional seguía saltando, salvo ese pequeño salto que ven, esa caída que hay en la recesión en el 2009, todo lo demás eran precios subiendo. Y el precio en México, esa línea azul que empezaba a curvarse hacia arriba, que empezaba a subir, apenas lo estaba alcanzando. Era muy lento tratar de alcanzar el precio internacional, pero todavía no llegar a ello. Y así avanzamos hasta el 2014, en el cual se decide, ya que estamos llegando, vean cómo al final, en enero del 2013, ya la línea azul ya casi alcanza la línea roja, ya casi eliminamos los subsidios a los combustibles fósiles y por lo tanto una señal a gasta más gasolina. Al tener menos y menos subsidios se volviendo un precio más realista y las decisiones empiezan a mejorar. ¿Cuánto? Cuando llega el momento en el cual los subsidios son cero, se decide hacer un impuesto al carbono, un impuesto ecológico, un impuesto ambiental al CO2. Y esa es la idea de, cuando estaba yo en el Centro Mario Molina, nuestra idea, el encargo era, ¿cómo diseñarían ustedes un impuesto a los combustibles de tal manera que reflejara el daño ambiental y lo hiciera de una manera que fuera fácil administrativamente, que fuera una forma en la cual se pagara inmediatamente y que fluyera en términos de señal ambiental y señal económica? Y nuestra idea primero era poner un monto fijo por tonelada de CO2, es decir, si se le pone alrededor de $5 por tonelada, ¿cuánto implica eso por litro de gasolina o por tonelada de CO2? Y fue una idea relativamente sencilla, pagado el momento en el cual se produce o se importa un combustible fósil, y el SAT lo revisa y básicamente está montado el esquema administrativo para empezarlo a administrar. Un mercado de emisiones funcionará distinto. Un mercado de emisiones tienes que decirle a cada una de las empresas, fíjate que vas a tener que emitir máximo 100 y el próximo año 90 y el próximo año 80 y puedes comerciar en el mercado quién le toca reducir y a quién no. Esta idea de la certidumbre en costos, van a ser $5, no importa cuánto reduzcas, o en los mercados van a ser una reducción de 10%, no importa el costo. Entre esa idea de mercados e impuestos está el resto del mundo. Cada uno de los países que ven con uno de los puntos en verde, cada uno de los países en verde tiene un impuesto ambiental. Cada uno de los países con puntos morados o con color pintado en color morado tiene tiene un impuesto ambiental y en verde tienen un mercado de emisiones. Entonces, ya para ahora, y en amarillo están los que lo están pensando, ya hacia el 2020 ya tenemos cerca de el 23% de las emisiones totales del planeta ya con una señal de precios, ya sea con un impuesto como en México, como un mercado en China o un híbrido de los dos, como México que quiere avanzar hacia un mercado. Varios estados en Estados Unidos lo tienen y varias provincias en Canadá también lo tienen. Entonces, va creciendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo fue la idea en México? Y en aras del tiempo me voy a ir a cómo fue la iniciativa enviada en 2014 y cómo quedó aprobada por el Congreso. Pueden ver ustedes en la tercera columna cómo la propuesta era el equivalente a $5.4 por tonelada de CO2, que implicaba $1 por litro para gasolinas, $1.50 para el diésel,
para el carbón era como 1 peso 40 centavos por cada kilogramo. Cada uno de ellos lo tenían de una forma pareja. Y pueden ver como lo que aprobó el Congreso del lado derecho varía. Hay algunos que en general se bajó, ya no son $5, sino como $3, y cada uno de ellos, y hay algunos que están en cero. ¿Por qué creen que algunos combustibles como el gas natural quedaron exentos del impuesto? ¿Cómo se imaginan las discusiones en el Congreso en esa época? ¿Por qué si llega? ¿Sí? Porque el gas natural suena… Correcto, es el combustible más limpio. Y ese era el argumento, era el gas, el combustóleo quema muchísimo, echa muchísimo, está contaminando mucho la localidad. El gas natural quema mucho más limpio, es el más eficiente, y cuando lo quemas de los combustibles fósiles, aunque sigue echando CO2 y sigue contaminando el planeta, contamina mucho menos alrededor. Y lo que queremos es que haya una migración, que suba el precio de los más contaminantes y que el precio del fósil menos contaminante, que es importante para la industria, se quede más bajo y empiecen a migrar, que empiecen a dejar el combustible y pasarse a gas natural. Así es que tanto por la sustitución entre un combustible y el otro, porque era relativamente más limpio, hubo presión en el Congreso vía grupos industriales, ciertas regiones del país empujando más que otras, y la negociación política final fue este equilibrio, en el cual tenemos algunos con un impuesto de 3,5, generalmente los que afectan a consumidores, y los que afectan a industrias cerca de $1 por tonelada o 0 en algunos otros casos. Turbocina y gas natural quedaron exentos. Ahora, ¿cuál sería el efecto? ¿Quién ya vio en sus clases de economía la idea de una elasticidad de la demanda? Levante la mano. Muy bien. El resto tomen por favor sus clases de economía, son muy importantes. Pero la elasticidad de la demanda es cómo al cambiar el precio se reduce la cantidad. Este argumento de que si algo es más caro la gente va a querer ahorrar. Y eso es lo que está detrás. Si nosotros lo que tenemos es una subida de precio, lo que esperaríamos es que empezara a bajar las emisiones. Y ya estamos después hacia el 2018, el resto de esta década pasada, ya estamos otra vez en números negros, números verdes, por decir así, en el cual ya existe el precio de la gasolina en México, esa línea azul, está por arriba del precio internacional y empieza a ser 2, 3, 4 pesos por arriba de eso. Ya tenemos una señal de precios importante y además ustedes lo alcanzan a ver como ya realmente estamos acercando al 20 que vivieron cuando ya estaban entrando en la Ibero. ¿Cuánto se traduce ese precio? Y vean que tenemos dos cosas en juego, el impuesto al carbono y el retiro de subsidios, el surgimiento del impuesto a los combustibles ya en zona positiva. Y si yo traduzco la diferencia entre los precios de la gasolina en México y los precios internacionales y lo convierto a dólares por tonelada, así es como nos hubiéramos estado moviendo, en el cual la parte más alta estamos hablando de 50 y $100 por tonelada de emisiones. ¿Se acuerdan que eso es lo que estábamos hablando? Si hay que internalizar el costo climático del futuro en el presente debería estar alrededor de $40 por tonelada, pues México ha estado así. Cuando el iceberg está por abajo, cuando estamos por abajo de esa línea que está allá, son los subsidios que teníamos en los 2000, en la primera década de los 2000. El otro iceberg son los subsidios grandes que vimos en la década de los 2010, que se empiezan a quitar ya con los primeros picos hacia arriba, con la reducción de subsidios en 2014 y con el resto del año. Esa línea en rojo que ven ahí, ¿saben qué es? El impuesto explícito al carbono. Eso que estábamos hablando de los 2, 3 dólares por tonelada, es solamente ese cachito. El resto son los impuestos normales aplicados. Entonces, piensen cómo va a reaccionar la economía de México cuando estábamos teniendo un precio al carbono de menos 50 y pasamos a tener un precio de más 50. Cambiamos literalmente $100 de diferencia de cómo estábamos a inicios de la década pasada y cómo estamos ahora. Es una señal económica muy fuerte, probablemente de las más fuertes en todos los países. Construimos escenarios contrafactuales. ¿Qué hubiera pasado si siguiéramos con 10 pesos la gasolina? Y es por eso que les dije, ¿qué pasaría si ustedes ahorita estuvieran pagando 10 pesos por litro de gasolina? ¿Cuántos más road trips harían? ¿Cuántos más viajes harían? ¿O quién no mandaría a reparar su coche? ¿Quién diría, no, el híbrido pues sí está más caro, pero no me conviene tanto, no voy a ahorrar tanto en combustibles? Esa idea de cómo están reaccionando
lo pondría yo con esta lámina que resume el cálculo. Como venía hasta el 2010 es como venía creciendo el consumo. Esa es la cantidad de toneladas de CO2 que México necesitaba para producir $1 millón del PIB. Y cuando empieza la reducción de subsidios, empieza a reducirse la cantidad de toneladas de carbono que necesitamos por unidad de PIB. Y cuando viene el impuesto al carbono, también en el 2014 se sigue reduciendo, y cuando viene la liberalización del mercado, se sigue reduciendo, y bueno, ya la pandemia nos reduce por la parte de recesión. Entonces, esta historia de México dando un gran cambio de subsidios a los combustibles y mucho desperdicio por tonelada, a ser un país que se va volviendo más eficiente, que va cada vez emitiendo menos conforme su PIB va creciendo, es en buena parte producto de esa historia que les conté al principio. Los precios al carbono están allá. Y dentro de todo esto ustedes dirán, sí, pero ¿qué pasa con la gente a la cual el camión le sale más caro porque ya el diésel es más caro? O que tiene que comprar cosas que requieren transporte de lugares más o menos lejanos en la República y tiene que pagarlo. Y es esta idea de las transiciones justas. Cuando se ponen a pensar, cuando le pega a la gente la subida de los precios del carbono, o cuando las empresas tienen que pagar el precio del carbono y van a transmitirlo a los consumidores, a los hogares que consumen esos bienes y servicios, ¿qué pasa con ello? El planeta sí le está yendo mejor, pero a la gente no le está yendo mejor. Habría problemas con eso. Y hay todo un campo de estudio, y esa sería mi primera llamada a ustedes. Lo que es más importante ahorita es estudiar en el resto de esta década para cumplir con nuestras metas al 2030, con las reducciones tan fuertes que necesitamos, ese 22% de reducciones. ¿Qué es lo que pasa con los impactos sociales de eso? Recientemente estaba asesorando un equipo en Michigan. El equipo lo que tenía que ver es qué le va a pasar a las y los trabajadores en el estado, en las fábricas que están en Michigan, si cambian autos eléctricos. Y el argumento que me dicen es, ¿sabes qué se necesitan? Cuando se necesitan antes 10 personas por automóvil, ahorita solo vamos a necesitar 8, porque los autos eléctricos tienen menos partes. Entonces, habría un 20% de desempleo si cambiamos autos eléctricos, ¿cómo va? Y el argumento es, ¿qué hacemos con ello? Porque si lo planteamos, ¿qué va a decir el sindicato de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos? Tárdate más, no hagas el cambio tan rápido. Si queremos tener el cambio tan rápido como lo necesitamos, va a haber disrupciones en el mercado laboral. No solo del lado del consumidor, sino de la gente que está trabajando en la industria. Si cierran una carboeléctrica, ¿qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa con toda la gente que estaba empleada en la mina y en el trabajo con eso? Si se cierra una termoeléctrica en México basada en combustóleo para que se abran más paneles solares y con energía eólica, ¿qué va a pasar a los trabajadores que estaban en la termoeléctrica, aunque haya nuevos trabajadores y probablemente más en las industrias renovables? Aunque no haya una reducción de cantidad total de trabajadores, sino hay un movimiento de un sector al otro, eso tiene un impacto social grande y todavía no lo entendemos bien, no sabemos qué medidas hacer. ¿A ustedes qué se les ocurre que hubieran hecho? Y ya lo abro a debate, preguntas, y con eso vamos amarrando. ¿Qué hubieran pasado con el impacto al poner los impuestos ambientales en México y ver los cambios? ¿Cómo ayudarían a evitar el efecto en los grupos de menores ingresos? El 10 o 20% de las personas cuyos ingresos son bajos, y cualquier incremento en tarifas de camión o precios de los alimentos porque subieron los combustibles, lo van a tener que absorber dentro de los gastos familiares. Y vean que en México es una cosa muy progresista, porque la mitad de la gasolina en México la consumen los hogares del 20% de mayores ingresos, es decir, la clase media y los hogares de más altos ingresos, la mitad del combustible. Entonces, dar subsidios era regresivo porque los recibían las personas que tienen auto, y ahorita ponerle impuestos es progresivo porque los pagan quienes tienen auto. Entonces, en términos fiscales está siendo redistributivo, estamos generando ingreso de quienes más tienen. Esa parte va bien, pero habrá la pregunta, ¿qué harían ustedes para minimizar la disrupción que viene de la política ambiental en general, cualquiera que sea, o la política ambiental basada en que suban los precios vía los impuestos al carbono, o que haya un precio del carbono en el mercado de emisiones, en el mercado secundario de asignaciones, de lo que cada fábrica
puede utilizar o no en el futuro. Y micrófono pasa para ustedes. ¿Qué se les ocurriría para minimizar el impacto? Y por allá está alguien con micrófono y pueden levantar las manos y hablar con voz normal, yo les oigo. O sea, como qué tan complicado administrativamente sería que hubieran impuestos diferenciados como acorde al ingreso de las personas. Híjole, bien, esa es buena pregunta y es difícil porque la gasolina la ves en el momento que la están produciendo, pero no sabes si la va a usar vamos a decir, un convento que está ayudando a un orfanatorio y van a usar una van para ello, o va a ser una van que va a llevar a gente a la fiesta. Entonces, no sabes cuál de los dos está consumiendo ese litro de combustible. Entonces, es difícil poner diferenciados. En los mercados de emisiones había una forma de hacerlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que se reparten las fichas? Cada una de las empresas eléctricas puede emitir tanto. Cada una de las fábricas puede emitir tanto. Lo que se hace en Estados Unidos y en Canadá. Cuando hay mercados de emisiones, lo que hacen es le dan más fichas a la electricidad para que no le suban el precio a los hogares de menores ingresos. O deciden que van a apoyar algunos sectores que son clave. La industria del acero en China es muy importante, entonces el gobierno chino le da más porque hay mucha gente trabajando en ese sector. Por razones justificadas y lógicas y transparentes, por razones que no lo fueran tanto, el reparto de fichas en los mercados de emisión sirve para redistribuir. Así es que bien, buena iniciativa. Con impuestos, ¿qué harían? ¿Sí? Para que no aumenten en un lado y en el otro. Bien, esa idea. Y básicamente es, perdón, ¿tu nombre es? Lo que dice Daniela, ahora imagínense a mí en el 2018 sentado con un montón de camioneros en el Estado de México. Me llaman a Toluca para decir, oigan, están ustedes poniendo el impuesto al carbono, va a subir el precio de los camiones, ¿qué hacemos? Y el argumento era exactamente el que dijo Daniela, es usen la recaudación que están obteniendo por combustible por diésel para ayudar a que no suba tanto el precio por acá. Empiecen a hacer subsidios cruzados al grupo que viene con ingreso. Pues esta idea y entender qué le pasa con los diferentes sectores es nuestra agenda pendiente. Y pueden ustedes en el World Resources Institute, existen una forma de llevar las cuentas, esta idea de las contribuciones nacionalmente determinadas, que es lo que tenemos en el 2022-2023, ahorita llegando hacia dentro de 4 semanas en Dubái a la nueva ronda de negociaciones, y ahí pueden estar viendo qué es lo que se promete, cómo vamos con la promesa y qué es lo que vamos a tener que hacer para efectivamente llegar a nuestra meta, que será empezar a reducir las emisiones totales como planeta y poder llegar hacia el 2050 a una meta cero. ¿Dónde veo yo señales de esperanza? En los gobiernos de los estados. Guanajuato, Querétaro, están empezando a poner sus propios impuestos. Y cuando estaba yo en una reunión en Querétaro hace 3 semanas, me tocó hablar con el secretario de Medio Ambiente de Querétaro y con el encargado de Guanajuato. Y yo les decía, oigan, ustedes me dicen en Querétaro que le están poniendo 500 pesos por tonelada de CO2 emitida por grandes empresas. Y Guanajuato le está poniendo como 250. Y le dije al de Querétaro, ¿cómo defiendes tú? Y aparte estábamos en una especie como de ring y estaba lleno de personas de industria alrededor y todo el mundo viendo así como qué es lo que va a pasar. Le dije, ¿cómo defiendes tú que le estás poniendo 500 pesos por tonelada de CO2 a las empresas? Se voltea con cara de moderador porque me está haciendo esas preguntas y me dice, es porque si Querétaro no lo hace, las empresas más modernas de más alta tecnología no van a querer invertir acá. Y yo me quedé así como de, vas a elevarle el costo a todo el mundo y aún así piensas que vas a ganar en inversión. Y claro, volteé a ver a Querétaro y Querétaro está creciendo como China, 6-7% anual. Tiene industria muy moderna, diversificada, etcétera. Y las empresas decían, por política corporativa no me voy a ir a un lugar donde no haya una política ambiental intensa. Eso es lo que me dijo y como ustedes buenas personas haciendo investigación tendrían que averiguar si es cierto o no, si efectivamente estos lugares empiezan a tener más inversión que no. Pero pues lo dejamos como pregunta y ahorita les toca a ustedes preguntarme a mí. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que en muy poquito tiempo nos explicaste algo bastante complejo, pero que nos
Nos da una idea de por dónde van las cosas. Oye, ¿pusieras poner la gráfica, la serie de tiempo donde viene el precio de la gasolina? Sí. Un poco, Sabía que al profesor Guevara le encantan las series de tiempo. Sí. Es que es interesante para que también capten ustedes lo que se llama la economía política, es decir, la política detrás de poner un impuesto. Un impuesto es muy impopular, pero es interesante, nadie sabe para quién trabaja. Cuando ustedes diseñaron el impuesto al carbono en el sexenio de Peña Nieto, los precios de la gasolina iban para el alza y aún así pusieron el impuesto, o sea, algo Sí. bastante impopular. Y curiosamente, el gobierno, nadie sabe para quién trabaja, el precio de la gasolina internacional está ahora por debajo del precio mexicano. Sí, claro. Es decir, Está diseñado para siempre estar por abajo. exacto, absorbiste el costo de subir el precio en una época, pero quien está capitalizando eso son los gobiernos futuros porque eso amarillo implica Sí. recaudación para el gobierno y está interesante. ¿Y por qué no le bajan el precio de la gasolina? Porque ya la gente se acostumbró al precio alto. Porque es una fuente muy importante. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Exactamente, mensuales. a eso iba, que no necesariamente el gobierno a veces lo hace por una meta ambiental, sino a veces lo hace por la meta de recaudación, lo cual es un incentivo muy poderoso a que lo hagan, ¿no? A un gobierno, aunque no sea ambientalista, le gustan los 9,000 millones de pesos anuales que entran por impuesto al carbono. Y puede hacer otras cosas. Sí, efectivamente. Y yo creo que más que nadie sabe para quién trabaja, la respuesta sería, sí, estamos trabajando para México, para que México sea sustentable independientemente de la administración que sea. Aquí la respuesta. Qué bueno. Y yo creo que el equilibrio fue que era fiscalmente muy importante. Si dejabas de tener 9,000 millones de pesos, habría programas sociales que no podrías hacer, o inversión en trenes que no pudieras hacer, o inversiones en refinerías que no podrías hacer. Entonces, ciertamente, esa recaudación es muy importante y yo lo que espero es que eso ayude a mantenerlo a las siguientes administraciones, quien sea, quien sea. Hola, hola. Es que no se escuchaba. Muchas gracias por la plática, muy interesante. Yo quería preguntarte si existe algún otro impuesto en otros combustibles fósiles y cómo está, o porque viendo que dices que una solución es movernos a coches eléctricos, por ejemplo, Claro. pues también es que genera un gran impacto en el medio ambiente, ¿no? El consumo de energía. Ujú. Sí. La respuesta, por ejemplo, empírica sería, si la gasolina costara 25 pesos o 30 pesos dentro de 4 años, ¿cuántos más autos eléctricos se venderían en México comparado con el escenario contrafactual de que nos quedáramos entre 20 y 21? Esa idea de esa diferencia en el momento que sube, lo que cambia no es que todo el mundo cambie al instante, sino un porcentaje mayor va a decir que sí. Y piensa que tienes como por un lado el incentivo en precios y por otro lado las reglas. Las reglas, ya ahorita Estados Unidos tiene un mandato de que un porcentaje de todos los autos nuevos que se vendan van a ser eléctricos. Y están algunos estados hablando de que quieren llegar al 100% de las ventas que sean eléctricas. Y ahí yo lo que diría es que también nos hace falta una política coordinadora. Por ejemplo, es como el caso del huevo y la gallina. Hay gente que cuando le preguntas ¿por qué no tienes un auto eléctrico? La respuesta es no porque no te convenga o no porque no seas ambientalista, sino porque no hay cargadores suficientes. Y si vas a salir, tú sales de fin de semana, vas a llegar a zonas donde pues, no hay cargadores. Y si tienes una empresa que pone cargadores, vas a decir, ¿para qué pongo cargadores si no hay gente que tenga autos eléctricos? Entonces, estamos atrapados entre el huevo y la gallina, y ahí es donde la regulación, donde tenemos que tener un porcentaje de ventas mínimo, puede servir para echar a andar algo. Yo lo que haría sería, vamos a pensar si es como proyecto de tesis o lo que fuera, sacar las cuentas actuales. Te conviene un auto eléctrico, te conviene un auto híbrido, y cuando se encuentren que los eléctricos convienen más que los híbridos o que los combustibles combustión interna, en ese caso ya una política de forzar a que lo tengan te conviene. Y como decías, pues con que lo forzas, pues en parte con inversión, subsidias. Estados Unidos lo que está haciendo la administración Biden es subsidiar cargadores por todos lados, inclusive en zonas rurales, y poner cosas donde los postes de luz sirven de cargadores. Claro que cuando me dijeron eso, es una idea innovadora, profesor, yo les dije, en México también lo tenemos, son los diablitos que se conectan a los cables, pero bueno, ahí sí serían formales y cobrarían y todo eso para que todo el mundo cargara en donde fuera. Igual
si puedo rápido preguntarte, relacionado a eso, en realidad, ¿qué tanto mejoraría usar coches eléctricos? Porque he escuchado bastante de, Sí. pues, que Que pues, tienen un- pues no, o sea, que hay estudios que en realidad generan mucho más impacto ambiental la simple construcción del coche eléctrico, Sí, ¿no? esa es buena pregunta y la respuesta sería, en el análisis económico siempre va a haber trade-off, siempre va a haber costos de un lado y del otro y tienes que fijarte en todos ellos. En autos eléctricos el problema son los minerales para sacarlos. Y si la minería ocurre respetuosa, pagando sus regalías, teniendo formalizados a las y los trabajadores de las minas, no hay ningún problema. Y si es hecha con abusos, contaminando las zonas mineras, entonces se vuelve un problema. Entonces no se vuelve que sea una solución mágica y que arregle todo, ni que sea totalmente mala para el otro lado, que no haya para dónde hacerse. Yo lo que diría es, va a haber una cosa intermedia en el cual sí puedes tener minería de cosas que sirven para las baterías y hacerla de una manera responsable y justa. Y de hecho, esa es parte de la agenda de transición justa, que los nuevos minerales, las nuevas fuentes de energía, vengan y sean responsables de muchas diferentes maneras. Y ese es un punto clave. Sobre todo para México, en Sonora, donde no hay agua y hay litio, ese sería un lugar donde poner foco, pero en todos los Andes y donde hay en el sur de África también serían lugares donde ponerte a fijar si se está haciendo de una manera correcta o no. Y luego decir, yo quiero que mi batería sea limpia en todos los sentidos. Es como presión de consumidores. Daniela, y allá en medio también. Yo tengo dos preguntas. La primera, no estoy muy segura, o sea, no me quedó muy claro el impuesto, el dinero a dónde se va. O sea, si una idea es lo que yo habíamos comentado antes, ¿no? Que pero lo demás, o sea, se usa para proyectos porque, o sea, sí creo que vivimos en un país donde la confianza al gobierno, o sea, en temas de impuestos es muy, pues no es mucha. Entonces, o sea, creo que mucha gente como que no estaría de acuerdo con que te pongan más impuestos y aunque sea para un tema ambiental, o sea, creo que yo ni siquiera confiaría como totalmente en que este dinero va a estar utilizado de una manera, pues, eficiente. Claro, la confianza del electorado sobre más impuestos es clave. Los países donde no crees que se va a usar bien el dinero, la gente dice, no, yo no pago impuestos. Inclusive en los países donde se gasta muy bien, hay reticencia de decir, oye, los impuestos están muy altos. Entonces, sí, siempre que hay que trabajar en impuestos, hay que trabajar en la confianza, en que haya transparencia, etc. Y respondiendo a tu pregunta, va a la caja general. Todo lo que se junta de impuestos a los combustibles, los impuestos ambientales, va a Hacienda y de ahí se reparte al gasto general. Y puede ser usado en cualquier cosa que se use para que suba menos el precio, para que haya un subsidio al transporte público, para que se invierta en nuevas líneas de metro. Es algo de lo que se hace, pero eso y muchas otras cosas más. Hay gente que apoyaría que fueran atados. Ajá. Y hay algunos lugares en que han dicho, si me ponen el impuesto, sí lo atas y lo pones en tal cosa, como condicional que se haga. Y hay dos, por ley, que lo escribes, va a haber un impuesto al gas natural que no tiene impuesto, se va a hacer, pero se va a usar para poner paneles solares. Lo puedes escribir o lo puedes simplemente decir, si le ponemos un impuesto de $1 a cada tonelada de CO2 emitida por gas natural, vamos a usar el dinero en educación o en preparar a las y los trabajadores para que puedan estar en tecnologías verdes. Puedes hacer el anuncio simultáneo y eso de hecho fluye más porque te atas menos las manos y con que te crean que tienes un buen programa para invertir en la gente y en la sustentabilidad, puede funcionar. Ok, y las empresas podrían como ahí como meter como, o sea, decidir hacia dónde quieren que se vaya. Hay una forma de hacerlo y de hecho esa tiene que ver con la última lámina, la de Querétaro, que es una de las razones, vean que tiene un asterisco, Jalisco, Querétaro, Yucatán, y eso corresponde a donde dice offsets, la última columna. Los offsets son, si tú tienes una empresa en Querétaro, estás asesorando a una empresa en Querétaro que está emitiendo y dices, vamos a poner paneles solares en toda esta sección, pero vamos a de todas formas necesitamos calderas que funcionen. Cuentas las emisiones, que son 1,000 toneladas que están generando. Haces un acuerdo con los bosques de la reserva de la biosfera de Sierra Gorda, allá mismo en Querétaro, pagas para que se reforeste una zona que había sido deforestada la década pasada y conforme esos árboles empiezan a crecer, capturan
1000 toneladas. El gobierno de Querétaro te las cuenta si están bien hechas y te dicen, no tienes que pagar el impuesto de esas 1000 toneladas porque ya ayudaste a que se capturaron los bosques. Puedes hacer eso mismo. Los offsets forestales son varios de los que están allá y hay offsets de pequeñas industrias. Una pequeña industria no tendría que hacerlo, pero dices, todos mis proveedores de esta industria metalmecánica van a poder tener una mayor eficiencia si compran el nuevo equipo que estamos importando en vez del equipo viejo que están usando. Les financias la compra, llevas la cuenta de cuánto se ahorraron y ya no te cobran el impuesto y ayudaste a que se modernizara eso. Eso es lo que no me dijo el de Querétaro, que era, en parte es un impulso a la productividad porque trae ese equipo más eficiente y crece la productividad en general. Esa sería una de las hipótesis que yo checaría en la zona. Pregunta por acá, y no sé cómo estamos de tiempo porque yo me puedo seguir aquí platicando, pero compañera que dice, Gaia su chamarra, su camisa. Sí, sí funciona. Bueno, me parece muy interesante esto de la transición a un modelo pues, más de coches eléctricos, pero me preocupa que pues, la luz se genera a través de hidrocarburos. Entonces, ahorita ibas respondiendo tantito a mi pregunta de que pues, reforestación, pero aparte, ¿qué otras estrategias se están haciendo? Es muy buena pregunta y dicen, sí, yo uso electricidad, pero esa electricidad viene de quemar combustóleo y está contaminando a alguien en Salamanca. Y sería esta la respuesta para… Perdón, ¿tu nombre es? Estefanía. La pregunta de Estefanía es muy clara. Sí, autos eléctricos y esa electricidad, ¿de dónde viene? Si viene de tu panel solar, no hay problema. Y ahí es cierto. Bueno, es claro, una de mis últimas polls de mano. Levante la mano quien viva en un lugar donde haya paneles solares. Una quinta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, muy bien. Me da mucho gusto porque ahorita ya está siendo casi una cuarta parte de los auditorios. Hago esta pregunta siempre que voy yendo y ha pasado de ser un 5, un 10 y ahorita ya casi un 20% aquí en la Ibero. Probablemente es porque cualquiera que esté pagando más de 3,000 pesos de electricidad al mes, ahorita ya le conviene poner paneles solares. Así es que si ustedes gastan, o su familia gasta más de 3,000 y no tienen paneles solares, no solo no están ayudando al planeta, sino no están ayudando a la economía familiar. La tía de una amiga, cuando le recomendé, me dijo, mira, tu profesor muy ambientalista y lo que sea, pero nos ahorró 10,000 pesos al mes. Yo dije, bien, inviértanlos, den un donativo a una organización ambientalista y seremos felices con eso. Mucha de la electricidad se genera con combustibles fósiles y ahí tenemos la meta, 31%. Y ese sería uno de los grandes pendientes, impulsar que la electricidad sea más verde, que se use más electricidad y que la electricidad sea más verde es la clave. Y eso implica energías renovables no solo descentralizadas como en casa, sino fuera también. Y ya, yo creo que ahí me detengo y mi única petición es hagan las cuentas en casa sobre autos eléctricos, paneles solares y vean qué se puede hacer con ello y empiecen a investigar sobre transición justa, que tenemos muchas preguntas sin responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que tuvimos mucha suerte porque tuvimos presente al más experto en impuestos de carbono y en este tema en la implementación en México. Entonces, como agradecimiento, te entregamos una linda constancia y una canasta agroecológica de productores de zonas de conservación de la Ciudad de México. Vamos a dar un lindo descanso de 20 minutos para que salgan. Ya hay comida servida en la mesa y nos vemos aquí de regreso a las 12 para seguir con economía social y solidaria.